Primero que nada quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Quiero agradecer al CUC y a todas las personas que pues han puesto su esfuerzo y su energía para que esta reunión tenga lugar. Voy a hacer una presentación, traigo transparencias que van a apoyar algunos de los argumentos que voy a compartir con ustedes, pero sí quisiera invitarlos a que a lo largo de la presentación, si hay preguntas, inquietudes o dudas, pues me interrumpan y con mucho gusto entremos en el diálogo, porque lo importante es que lo que yo aquí comparta con ustedes les permita a ustedes tener una claridad mayor y sustento para tomar una postura y esperemos una acción más participativa en este tema que nos atañe a todos y que afecta a la soberanía alimentaria, que es algo muy, muy profundo, que es la capacidad de decidir autónomamente a nivel de cada uno de nosotros individualmente, pero también a nivel del país, de decidir qué vamos a comer y qué vamos a producir para alimento. Entonces es fundamental discutir este tema de los transgénicos, en particular la posibilidad de que estos transgénicos sean liberados a campo abierto en México bajo un régimen ya comercial y que esto, por lo que les voy a contar aquí hoy, pueda afectar de manera irreversible no solamente la diversidad de maíces, sino la posibilidad de que tengamos en adelante la capacidad de ser soberanos en términos de la producción y consumo de alimentos, sobre todo en términos del alimento básico de este país, que es el maíz. ¿Cuáles son las líneas comerciales de maíz transgénico? ¿Qué es lo que ofrecen estas corporaciones que están tan entusiastas con este tipo de tecnologías? Bueno, básicamente han introducido algunas variedades de maíz híbrido que fueron mejoradas a partir de materiales originarios también de México y de Norteamérica. Y lo que han introducido son básicamente dos tipos de genes que producen a su vez proteínas, que en un caso son plaguicidas, son sustancias que se van a producir en todas las células en todo momento del desarrollo del maíz y que van a actuar como tóxicos para ciertos insectos. Dicen ellos son muy específicos, pero conforme van apareciendo datos nos damos cuenta que no son ni tan específicos ni tampoco tan inocuos como habían prometido. Pero de cualquier manera, piensen ustedes que entonces ahora estamos en la posibilidad de consumir alimentos que tienen expresados estas proteínas que son capaces de destruir el sistema digestivo de ciertos insectos y que normalmente eran asperjadas y limpiadas de los alimentos. También los plaguicidas químicos artificiales son muy tóxicos, pero nos presentan esta sustitución de expresión constitutiva de plaguicidas, dicen ellos naturales, porque los obtuvieron de genes de bacterias, que originalmente son las que expresaban este tipo de genes. Y entonces, como decía, recuperando la línea de pensamiento, ahora nos ofrecen estas líneas que expresan estos insecticidas de manera constitutiva, es decir, todo el tiempo, en lugar de los plaguicidas artificiales, como si fueran estas las dos únicas opciones. Vamos a ver más adelante que no son las dos opciones y que por sentido común, por lo menos yo y creo que la mayor parte de las personas, si nos dieran la opción, no quisiéramos que nuestro maíz tuviera expresado este tipo de proteínas de manera constitutiva. Los otros genes los hacen tolerantes al uso de un agrotóxico muy potente que se llama glifosato o Roundup, y por eso estas líneas se llaman Roundup Ready. Y este agrotóxico se asperja de manera así indiscriminada en las plantas y penetra los tejidos. Entonces acá tenemos una planta transformada con un nuevo gen, pero que además por la asociación a este agrotóxico va a estar va a estar teniendo en sus tejidos este agrotóxico. Creo yo que con esta transparencia podríamos terminar la charla y estar todos de acuerdo que por sentido común es absurdo que nuestros alimentos estén siendo afectados en el laboratorio a este nivel tan profundo que implica, sin lugar a dudas,
por lo menos incertidumbres, pero conforme acumulamos datos científicos, implica también riesgos y también peligros importantes. Y estos impactan a muy diferentes niveles, en el ambiente, en la salud, en la organización social, en la cultura. Es la base de la cultura mexicana y que implica no solamente el cultivar maíz, sino el hacer milpa. El hacer milpa, que es una forma civilizatoria que sí que tiene respuestas a las crisis ambientales y alimentarias que estamos viviendo y que puede ser destruida, diría yo, de manera irreversible por este tipo de irrupción, además de privada, tecnológica, que puede afectar para siempre la diversidad y la base alimentaria. Sin embargo, como en este caso no estamos en una discusión en donde el sentido común o ni siquiera las razones científicas sean las que guíen la expansión de este tipo de tecnologías, sino que hay intereses económicos muy grandes y poderosos detrás de esto, hemos tenido que como científicos acompañar a las organizaciones civiles de la sociedad civil que están preocupadas por esto, con un trabajo de integración de datos científicos, de análisis críticos, que vayan cada vez más poniendo en la sociedad, en los gobernantes y en la comunidad internacional en general argumentos contundentes para justificar esta preocupación que es de sentido común. Entonces, bueno, revisemos, después de varias décadas de sembrar transgénicos en países industrializados, principalmente en Estados Unidos y en algunos otros países, si los transgénicos han cumplido con las promesas que hicieron sus proponentes, sus comercializadores. Los transgénicos han ayudado a aliviar el hambre del mundo, han alimentado a algún solo hambriento del mundo. La respuesta es no. Todos los transgénicos se producen para fines industriales y no para fines alimentarios, pero además el problema del hambre en el mundo no es un problema tecnológico, es un problema de pobreza, de distribución injusta de los alimentos. Tenemos hoy en día un exceso de producción de alimentos y sin embargo hay cada vez más hambrientos y este número de hambrientos han aumentado y no disminuido a partir de la liberación de los transgénicos. Han disminuido, gracias a ellos, los aportes a la agricultura de agrotóxicos y la cantidad de agrotóxicos que se están consumiendo y que están cada vez más claramente asociados a enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, como otras. La respuesta también es no. Aquí están algunos datos para algunos de los agrotóxicos más potentes, decía yo, como el glifosato, que se había prometido como un agrotóxico mucho menos dañino que los que se usaban antes y ahora sabemos que son profundamente dañinos para la salud humana y para el ambiente. Siguen aumentando y con esto sigue aumentando la posibilidad de que consumamos alimentos contaminados con estos agrotóxicos. ¿Se ha disminuido el impacto que la agricultura tiene en el cambio climático global? La respuesta también es no. La agricultura es uno de los productores más importantes de gases con efecto invernadero que están contribuyendo al calentamiento global. Y la agricultura industrializada, a la cual está asociada indisolublemente el uso de los transgénicos, aumenta gases con efecto invernadero potentísimos como el óxido nitroso, puesto que los transgénicos necesitan más y no menos fertilizantes para su producción. ¿Quién se beneficia de la venta de estos transgénicos? Solamente algunas pocas compañías y al revés de lo que nos habían dicho, puesto que su manejo es monopólico, son más caros y no más baratos. Son inclusive más caros que las semillas orgánicas, que son de las más caras en el mercado. Y si ustedes preguntan a los grandes agricultores del norte, están sumamente preocupados, puesto que cada vez hay un dominio más monopólico por parte de estas corporaciones del abasto de semillas híbridas, y esto ha hecho que estas compañías puedan ir aumentando los precios de las mismas y con ello los costos de producción. Entonces hay razones clarísimas para prohibir la siembra de maíz transgénico en México, simplemente por esta insuficiencia tecnológica generalizada, pero que además se contrapone a opciones tecnológicas y civilizatorias que, como decía al inicio de la charla, sí que tienen propuestas que pueden ayudar a la producción de alimentos de manera sustentable, como son las propuestas agroecológicas resumidas
en la forma de cultivo de milpa. Pero además, como les voy a ir complementando en el resto de la plática, hay riesgos ambientales importantes. Por ejemplo, México es centro de origen y diversidad de este cereal, que es el, por cierto, más importante del mundo. Y bueno, todo lo que ya les dije en términos de la dependencia económica son más costosos, y también, con lo que quisiera terminar la plática, tienen impactos claros en salud, cada vez más documentados, y bueno, he hecho acá un esfuerzo de resumirlos, que están claramente sustentados ya en publicaciones revistas, pero cada vez tenemos más y más datos de la ciudadanía de Estados Unidos y de otros países, de Argentina de manera sobresaliente, que demuestran que tanto los transgénicos de manera directa como los agrotóxicos asociados a estos tienen profundos impactos negativos en salud. Y bueno, a pesar de que con una argumentación de este estilo también podría ser suficiente para convencer a los gobernantes de este país de no liberar maíz transgénico en su centro de origen, que es México, hemos tenido que integrar cómo se van anidando desde el nivel más profundo de la vida en su aspecto informacional, que es el del material genético, que es el que constituye la base de la herencia de padres a hijos, en interacción con todos los niveles de organización superior, porque sabemos ahora que los genes no son suficientes para explicarnos cómo un ser vivo se desarrolla y se manifiesta en sus características visibles. Entonces, a partir de estas construcciones a este nivel fundamental del material genético que se hacen en el laboratorio, se van anidando riesgos, insuficiencias e incertidumbres que son sumamente importantes, y que es muy crucial que como ciudadanos exijamos a los científicos que hagan explícitas cuáles son las incertidumbres asociadas a las tecnologías que se derivan de las investigaciones científicas, y en este caso vamos a ver que hay muchísimas de ellas. Pero además también hay peligros anidados que van impactando los diferentes niveles de organización de manera jerárquica, desde de la construcción genética, el genoma, las plantas ya integradas como individuos, la interacción con los ambientes en los cuales están creciendo, agrícolas y no agrícolas, porque estos transgenes van eventualmente inclusive a poder contaminar, como hemos visto en el algodón, poblaciones silvestres, y a impactar organismos que no eran originalmente blanco de esta tecnología. Y finalmente está la esfera de todas las variables socioeconómicas que también van a ser afectadas por este tipo de tecnologías. Entonces, espero no aburrirlos, pero muy rápidamente quiero explicarles un poquito de cómo es que se hacen estos organismos transgénicos. Fíjense ustedes que en el laboratorio se puede, y esto lo podemos hacer en el laboratorio del Instituto de Ecología, y con mucho gusto los invito a quien tenga la curiosidad de ver qué tan fácil es transformar genéticamente un organismo. Lo hacemos en organismos totalmente autocontenidos, biocontenidos, perdón, y que se usan como sistemas de estudio en laboratorio para investigaciones básicas, y es ahí donde nos hemos dado cuenta de muchas de las incertidumbres, riesgos y peligros. Y este tipo de tecnologías, fíjense ustedes que implica la combinación de secuencias de virus, de bacterias, que generalmente no se combinan en la naturaleza. Entonces, aunque los biotecnólogos proponentes de esta biotecnología nos dicen, ¿qué más da? Si todos tenemos DNA, sí, pero es muy diferente un ser humano que un elefante, que una bacteria, que un virus. Y si todo fuera lo mismo, ya estaría homogeneizada la vida sobre la Tierra. Entonces estamos rompiendo restricciones que todavía no entendemos, de manera pues un poco a ciegas, que pueden tener consecuencias que ni siquiera podemos enumerar, combinando diferentes tipos de genomas de maneras diversas en el laboratorio. Entonces, algunas de estas secuencias sirven para expresar, para regular dónde y cuándo se va a expresar la proteína, y esto se pone en una secuencia circular que permite introducirse a la planta, y este es un experimento de laboratorio. Nosotros en esta plantita experimental hacemos la prueba de introducir con este mismo tipo de arreglos que se usan en las industrias algunos genes, y preguntando del gen
que vamos a introducir, ¿cuál va a ser el efecto visible en la planta de introducir estos transgenes? Y fíjense ustedes que la respuesta a esto es no, es una tecnología muy incipiente, no podemos controlar ni siquiera el sitio de inserción. Y nos damos cuenta que cuando vemos las hijas gemelas ya transformadas genéticamente de estas semillas que resultaron transgénicas, y nos preguntamos si podemos predecir cuál va a ser el efecto en la flor normal de la planta que tiene sépalos, pétalos, estambres y carpelos, la respuesta es no. Algunas plantas, una tercera parte de uno de estos experimentos, por ejemplo, tienen una flor normal y otras tienen una flor totalmente aberrante, en donde se ha alterado de manera muy drástica y profunda el patrón normal de desarrollo. Esto fíjense que es como una sobreproliferación de células, es como un tipo de tumor, de alteración parecida al cáncer, pero que estamos aquí viendo en plantas, y que en plantas, bueno, podemos estudiarlo genéticamente, porque son mucho más plásticas, y puesto que las plantas siempre mantienen esta proliferación activa, aunque controlada, dando una morfología como esta flor, aunque se altere un poco, la planta puede seguir viviendo y la podemos seguir estudiando. Entonces, desde el punto de vista de investigación básica, pues es muy interesante entender qué es lo que están haciendo estos genes para ser capaces de, cuando se les altera y se les expresa de esta manera, producen cambios tan drásticos en el desarrollo. Pero fíjense que estas plantitas y estas son idénticas genéticamente. Son idénticas. Lo único que difiere es el sitio en el cual está el transgénico. Entonces ahora ustedes imagínense que cuando liberen los maíces transgénicos y los transgenes se muevan por el polen y las semillas y lleguen a polinizar y con ello contaminar los genomas de los maíces nativos, estos van a tener contextos genómicos mucho más diversos que las diferencias, mucho más grandes, mucho más distintos, perdón, que las diferencias entre el contexto genómico, por ejemplo, de donde cayó el transgen en estas plantas y en estas. Entonces, la cantidad de posibilidades de efectos producidos de posibles efectos producidos por estos transgenes, una vez que se empiecen a contaminar los maíces nativos, son innumerables. No los conocemos, aquí hay una gran cantidad de incertidumbres, pero muy seguramente van a aparecer algunos casos que pueden afectar de manera profunda la posibilidad de regeneración autónoma que tienen hoy en día las comunidades indígenas y campesinas de sus acervos de semillas que son la base de su alimentación, de su vida, de su cultura, de su capacidad de reproducción. Y con ello además la base de la alimentación de México, porque hoy en día el 100% del maíz que comemos lo producen los agricultores. Somos autosuficientes, en un 100% lo producen el 75%, el otro 25% los grandes agricultores, pero somos autosuficientes hoy en día todavía en el maíz de consumo humano, no así en el maíz de uso industrial. Entonces, la gran diversidad de maíces mexicanos, la soberanía y la seguridad alimentarias, como les estaba diciendo, y la agricultura campesina, la bioseguridad, están amenazadas de una manera profunda por este tipo de tecnología, sobre todo si se libera al ambiente. ¿Por qué? Porque además podemos demostrar, como les voy a mostrar más adelante, que es imposible segregar a los maíces nativos de los maíces transgénicos sin que los primeros se contaminen. Esto ya era obvio también y de sentido común, pero los datos tomados por científicos americanos que demostraban que haciendo Estados Unidos un sistema cerrado, ¿qué quiere decir esto? Que en aquel país, a diferencia de México, las poblaciones de maíz no son de polinización abierta, sino que las compañías venden a los productores de maíz todo el maíz que se siembra en Estados Unidos, y por eso decimos que es un sistema cerrado, y los productores tienen prohibido el resembrar este material. Dependen completamente año por año de las compañías para ir sembrando sus maíces. Y aún en aquel caso, en donde es de esperarse que el movimiento de los genes va a ser mucho menor que en México, ya el 65% de los acervos de maíz que no deberían de tener transgénicos
ya estaban contaminados para el año que salió este reporte científico. Entonces, bueno, otro dato más que tendría que ser contundentemente decisivo para una decisión, valga la redundancia, de prohibición de la siembra de maíz. Y claro, el maíz es muy promiscuo. Cada mazorca de maíz que podemos tener en un momento dado en nuestras manos es el resultado de eventos de polinización de muchos otros maíces que actúan como machos, ¿no? Como papás de los granos que eventualmente se van a formar en esta infrutescencia que es la mazorca. Y es prácticamente imposible seguirle el paso a este proceso tan promiscuo y natural de polinización y de formación de las mazorcas en los campos mexicanos, que tienen una estructura muy abigarrada, en donde va a ser imposible segregar las siembras de maíz nativo, como esta que mostramos aquí en Oaxaca, de maíces transgénicos. Pero bueno, para aumentar los argumentos hicimos este tipo de trabajos de simulación, en donde mediante un modelo de computación, en donde matemáticamente estamos siguiendo de manera dinámica la forma en que se va a expandir una contaminación que empezó aquí en el centro, en una sola parcela de maíz, aquí representada por un cuadrito de estos blancos, que si ven ustedes es relativamente chiquito, pero en términos de todo el cuadrito este rojo o cuadro rojo, tenemos acá un territorio relativamente mayor al territorio nacional, y sin embargo, ven ustedes, no hay prácticamente lugar de este cuadro en donde no estén apareciendo eventos de contaminación. Y aquí no estamos inventando nada, estamos simulando matemáticamente en un modelo preciso en la computadora cuáles van a ser los escenarios futuros, y ahora queremos traspasar esto al mapa de México para ver si somos más convincentes, con los datos tomados del campo de México, de cómo se mueve el polen del maíz, de cómo se intercambian las semillas entre los agricultores. Entonces no hay duda, todo México es centro de origen y diversidad. Estos datos fueron sacados por CONABIO, por una coordinación excelente, y en cualquier punto donde nosotros liberemos, pues va a haber un contacto y eventualmente una contaminación de esta diversidad de maíces nativos que son fundamentales, no solamente para la seguridad alimentaria de México, sino de todo el mundo. Entonces, bueno, una vez más, hay todos estos argumentos que nos llevan a que debe prohibirse de manera definitiva la liberación de maíz transgénico. Entonces, es una obligación del Estado garantizar la bioseguridad, la seguridad que depende de cualquier aspecto de afectación de seres vivos como son estos organismos transgénicos. En vez de esto, el gobierno lo que ha promovido es un uso responsable más que una bioseguridad pública, y además no ha hecho lo que debe, que es asegurar la bioseguridad de su población y del ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya contundentes evidencias de que hay omisiones, de que hay colusión, de que hay incapacidad, pero sobre todo hay una colusión con intereses que, lejos de ser científicos, lejos de ser públicos, tienen que ver más bien con particulares que están promoviendo estos transgénicos como un gran negocio. Entonces, bueno, ha habido reuniones internacionales como esta en que se han hecho recomendaciones muy concretas, no se han seguido. A partir de un artículo que se publicó en 2001 reportando que ya había transgenes en maíces nativos de Oaxaca, nos pidieron hacer una investigación, pero sorpresivamente la encargada de bioseguridad del INE, la doctora Sol Ortiz, que casualmente hoy es nada menos ni nada más que la secretaria técnica de la CIBIOGEN de nuestro país, reportó en un artículo que ha sido profundamente descalificado, criticado, y que además sabemos es mentiroso, manipulativo, fraudulento, porque escondió datos, no hizo caso de datos que, puesto que nosotros los estábamos asesorando, sabemos que tenían en su mano, que Chapela había reportado una de dos: o nunca habían estado ahí o habían desaparecido mágicamente, en contra de todo el rigor científico. Es triste que este artículo apareció en una revista de alto impacto y nos
Costó muchísimo trabajo contrarrestar esta conclusión con artículos científicos que hoy en día se consideran definitivos y conclusivos acerca de que es imposible contener los transgénicos a los sitios aprobados y que ciertamente Cuist y Chapela tenían razón, y no solamente tenemos transgenes en Oaxaca con datos que ellos tenían en sus manos, y tan claro está esto como que en 2002, cuando todavía no estaban coludidos o no estaban afectados o cegados mágicamente, ellos mismos publicaron en la jornada que sí había contaminación con los datos que nosotros estábamos produciendo para ellos. Luego desaparecieron para sus ojos. Pero ahí están los datos de contaminación transgénica en nuestro país que teníamos documentados hasta hace algunos años. Ahora hay otros reportes, desgraciadamente sí hay ya algunas contaminaciones en Yucatán, en Oaxaca, donde se habían alertado inicialmente por Cuist y Chapela, en Guanajuato, en fin. Lo que les puedo decir es que a pesar de esto, estas contaminaciones son todavía muy puntuales, son escasas y estamos en un momento crítico, clave, para detener y revertir este proceso que si sigue adelante, entonces sí se va a volver irreversible. ¿Perdón? Sí. ¿No hay contaminación Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila o Chihuahua? Nosotros no tenemos datos, pero hay algunos datos de estudiantes que en sus tesis de licenciatura, en particular una tesis, sí han encontrado contaminación en algunas poblaciones del norte. Estamos ahorita mismo integrando, en colaboración con un estudiante postdoctoral, con un colaborador postdoctoral de mi laboratorio, un reporte justamente donde queremos integrar todos los datos. Aún así, gracias al manejo autóctono y muy cuidadoso de las semillas de los agricultores, la gran mayoría de las semillas nativas de México están libres de transgénicos. Entonces es un momento clave, creo yo, pero estamos estudiando también mecanismos por medio de los cuales el gobierno pues como que no está vigilando, pero además las empresas están de alguna manera vendiendo híbridos que dicen que no son transgénicos, pero en letra muy chiquitita dicen que a lo mejor traen tantitos transgénicos. Entonces estamos investigando cuál es el potencial de contaminación, y todo esto es de estos transgénicos, de estos híbridos vendidos por las grandes empresas. Es un esfuerzo tremendo, porque esto es algo que debería de estar haciendo el gobierno proactivamente, y sin embargo lo deja en manos de investigadores que desgraciadamente somos pocos, que estamos de manera independiente pues con este compromiso de estar buscando este tipo de evidencia. Bueno, en esta última parte de la plática quiero tocar un tema que hasta hace pocos años yo generalmente no tocaba en mis charlas, y es el tema de salud. ¿Por qué? Porque la evidencia no era contundente, porque como científicos teníamos que cuidarnos de no perder la legitimidad, el prestigio, el rigor, que invalidara todos los demás argumentos. Pero en los últimos años se han ido acumulando una serie de evidencias. Hay una carta integrada por el Dr. Schubert de Estados Unidos que está en el sitio de la UPS, que los invito a leerla, que fue enviada recientemente al presidente, al licenciado Enrique Peña Nieto, resumiendo algunos de los riesgos más importantes, impactos negativos en salud del consumo de transgénicos y de los agrotóxicos asociados, que es importante tener en mente. Entonces, para finalizar la charla, quiero compartir con ustedes esta síntesis y algunas preocupaciones que tienen que ver con salud. Primero, no solamente se está usando al maíz para expresar estos dos desarrollos de uso agrícola, el maíz resistente a plagas y tolerante a herbicidas que les expliqué al inicio, sino que también se le está usando para producir fármacos y sustancias industriales como plásticos, ¿sí? Y sustancias de uso de investigación en bioquímica desconocidas, porque están protegidas por un secreto industrial. Y se han probado muchas de ellas ya en muchos lados de Estados Unidos, implican billones de dólares, porque es convertir al maíz en una pequeña fabriquita productora sin necesidad de plantas farmacéuticas de este tipo de sustancias que pueden volver al cultivo del maíz altamente lucrativo.
Desde el punto de vista de negocios, esto suena como una maravillosa idea, pero es terrible que una planta que constituye la base de la alimentación, no solamente en México, sino de muchos países del mundo, y que está en el corazón de la seguridad alimentaria del mundo, sea alterada de esta manera, arriesgando con ello las cadenas productivas y alimenticias, no solamente de México, sino del mundo. Se han probado o están en proceso de ser probadas en miles de hectáreas de Estados Unidos, y el impacto en salud de la contaminación de los acervos de maíz, de este tipo de desarrollos, es incuestionable. Nadie quiere tener, como dice mi hija, en sus cereales de la mañana un espermaticida o una sustancia para uso de investigación que ni siquiera sabemos cuál es, porque está protegida por derechos de propiedad intelectual. Anticoagulantes, vacunas, plásticos. ¿Y cómo los van a controlar? ¿Cómo no pudieron controlar el Liberty Link de Bayer, que fue introducido en arroz, que fue prohibido y que fue sembrado en una área muy pequeñita, y sin embargo llegó a todas las parcelas del mundo entero, incluyendo México? Entonces el maíz, que es inclusive más promiscuo que el arroz, pues debería de protegerse, y este tipo de desarrollos deberían de prohibirse en todo el mundo. Pero además expresa estas proteínas que les decía, el BT, la resistencia herbicida y todas las sustancias requeridas para su cultivo, que yo considero ahora, sin lugar a dudas, colocan a la población mexicana en una situación de mucha peligrosidad en términos sanitarios de salud, y que es diferente a lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos cada vez hay más datos del impacto en salud también. Pero aquí, además, el consumo del maíz va a ser mucho más generalizado, masivo y de manera directa. Vamos a ver algunos datos. Hay daños en salud, hay un montón de artículos. No hay estudios de consumo crónico en humanos, porque no se pueden hacer, porque ni siquiera están etiquetados, desgraciadamente. No es obligatorio por ley ni en Estados Unidos ni en México, pero es una demanda ciudadana en la cual deberíamos insistir todos, y que se está persiguiendo con mucha fuerza en Estados Unidos. Pero sabemos que no hay equivalencia sustancial, es decir, no son equivalentes los maíces transgénicos y los no transgénicos, y hay datos que demuestran que no son diferentes solamente por la proteína que se les hace producir de manera artificial con estas técnicas de recombinación de los materiales genéticos, sino que también expresan otros metabolitos, otras sustancias que pueden ser peligrosas. Entonces, sin etiquetar y sin estudios es muy difícil seguirle la pauta, y esto es una gran cosa para las empresas, porque entonces no hay manera de hacerlos responsables. ¿Cuántos empresarios, cuántas empresas, que además son asociaciones anónimas, sociedades anónimas, han sido hechas responsables por todas las muertes de cáncer, por ejemplo, asociadas ya directamente por el consumo de colorantes, de saborizantes que están ya en todos los alimentos que consumimos? Que yo sepa, ninguno, porque es muy difícil hacer la asociación directa. Pero bueno, fíjense ustedes lo difícil que sería investigar, por ejemplo, si el maíz transgénico estuviera asociado a una enfermedad como Parkinson, que este es un caso hipotético. Tendríamos que encontrar 20 casos nuevos al año por cada 100,000 personas, y tendrían que, bueno, esta es la tasa de casos nuevos de Parkinson al año por 100,000 personas en México, y para poder realmente establecer una diferencia clara, tendríamos que detectar unos 25,000 casos nuevos anuales, en este caso, causados por transgénicos, y tendrían que además ser tabulados, identificando un aumento significativo asociado al transgénico. Y eso sería imposible, porque nadie sigue en su dieta diaria un conteo de si consume o no consume transgénicos. Entonces, con esto, esta es la dificultad real. Las empresas se protegen, y aún en Estados Unidos es imposible. Dicen, pues en Estados Unidos nadie se ha muerto por comer transgénicos, nadie se ha enfermado por comer transgénicos, pero es que es muy difícil averiguarlo y hacer esta asociación. Hoy sabemos que el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo el cáncer,
están directa y claramente asociadas al consumo de alimentos derivados de cultivos de la agricultura industrial. Eso ya se ha demostrado en Estados Unidos. ¿Por qué? Por los agrotóxicos, por los transgénicos, no se sabe, pero en México además siguen entrando algunos de estos alimentos sin etiquetar, pero además si se liberara el maíz transgénico afectaría ya de una manera profundísima la base de la alimentación. ¿Cuáles son algunas de las evidencias ya científicas publicadas del impacto de esta proteína de los maíces resistentes a insectos? Hay alteraciones no esperadas por la inserción que producen sustancias cancerígenas, por ejemplo, en plantas de tabaco probadas experimentalmente. Alteraciones metabólicas por interacciones inesperadas con las proteínas BT que aumentan los contenidos de lignina. Hay efectos directos de la proteína CRI, hay impactos en el sistema inmune. Todo esto está documentado, hay reacciones alérgicas documentadas que aumentan con respecto a el tiempo de exposición de este tipo de proteínas en trabajadores del campo. Y un investigador mexicano de San Luis Potosí demostró que esta proteína BT tiene un impacto inmunogénico, una capacidad inmunogénica en el ser humano tan grande como el patógeno del cólera. Entonces, no es inocua, no es bioinerte, es decir, sí impacta a la salud humana. Hay también estudios en humanos probando cambios histopatológicos en hígado asociados a, y también en ratas al consumo de maíz BT. Y hay también datos, estudios en animales que han demostrado que estas toxinas causan daños directos en los tejidos, como en este estudio en donde se reportan células intestinales con estructuras anormales en animales alimentados por BT. Y este estudio, que disculpen el que presente una imagen tan horrible, que fue atacado por muchos científicos entusiastas de esta tecnología y escrutinado con un cuidado que no es escrutinado ningún artículo científico, tratando de encontrarles todos los peros que tiene, hace un seguimiento del ciclo de vida completo de las ratas, de unas ratitas que son las mismas que usó Monsanto, que si bien tienen de por sí una propensión a formar tumores, las tasas de tumorogénesis y la disminución en la longevidad son mucho más claras, más contundentemente grandes que en las ratas alimentadas con transgénicos que en las ratas que no son alimentadas con transgénicos. Y en las ratas que están expuestas al glifosato, a niveles que son mucho menores que los que se usan en la agricultura. Pero bueno, esto tuvo un impacto mediático tan grande que se movilizó todo el grupo de apoyo y las mismas empresas para obligar a la revista a que cuestionara este artículo con argumentos que no tienen ninguna base científica, porque si con esos argumentos se calificara todos los artículos, las revistas científicas quedarían vacías. Entonces es muy indignante ver que después de que la revista incorpora en su grupo de revisores del comité editorial a un colega que trabajaba antes para Monsanto, se hace caso omiso de la calificación del artículo por pares y se decide que la revista se declare como no responsable o que de alguna manera se retracte de la publicación de este artículo por no ser concluyente, a pesar que dicen los editores no se encontraron los causales generales para retractar un artículo, como son manipulación de datos, fraude, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un hecho sin precedentes en ciencia que muestra cómo a niveles muy altos, a niveles internacionales, tristemente, los criterios de publicación, de calificación científica están siendo contaminados, la ciencia está siendo contaminada por intereses que no son los del conocimiento, que no son los del bien común, sino son los de intereses particulares o los del lucro. Vamos a suponer que este artículo tiene problemas, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros trabajos que han demostrado a nivel epidemiológico y de manera experimental con otros organismos de laboratorio como son anfibios, ranitas, sapos,
que el consumo directo de glifosato causa alteraciones en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el glifosato se parece mucho a un morfógeno, una sustancia que instruye a las células de cómo y cuándo diferenciarse en diferentes tipos durante el desarrollo. Por eso le llamamos morfógeno, que se llama ácido retinoico. Y este morfógeno a veces las células son engañadas que están respondiendo a este morfógeno cuando están sujetas a glifosato, que por cierto es este herbicida que también vende la compañía que vende las plantas transgénicas tolerantes al mismo. Y además de estos experimentos en laboratorio se han tenido datos del aumento de teratogenias y de problemas de salud diversos en las poblaciones cercanas a las siembras de soya transgénica en Argentina. Y un compañero ahorita me hizo llegar unas imágenes también bastante terribles, que bueno, no les quiero amargar más la tarde, pero además también, entonces no se las voy a mostrar, hay datos del impacto de, bueno, se las voy a pasar, del impacto que tiene directamente en la afectación del ADN, el exponer a las células en glifosato, y el aumento con respecto a las células que no son expuestas es claramente significativo y drástico. Conclusiones. Creo que no hay duda que como ciudadanía debemos de exigir ya no una moratoria, sino una prohibición definitiva de la liberación de maíz transgénico en su centro de origen y diversidad, que es todo el territorio de México. No es posible la coexistencia y hay un riesgo importante de que esta intrusión transgénica genere una disrupción irreversible en los acervos de semillas, en la soberanía alimentaria, que es fundamental de defender. Hay que tener un respeto mucho más profundo por las culturas y los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y campesinos, que además tienen todo el derecho de tener una alimentación igual que cualquiera de nosotros, libre de transgénicos. Además, tienen una gran cantidad de conocimiento que sí que implica una forma civilizatoria, el hacer milpa, una forma de cultivar maíz, de cultivar alimentos mucho más sustentable, mucho más amigable con el ambiente y además de una manera más saludable también para la salud y con una riqueza cultural que nada tiene que ver con esta homogenización pasmosa de alimentos industrializados de los cuales tenemos los supermercados totalmente tapizados. El maíz mexicano es un patrimonio de la humanidad, igual que lo es la comida mexicana, que no puede ser más si no se conserva este maíz. Debemos de pugnar cada vez más por una investigación independiente, pública, anclada también y en un diálogo profundo con el conocimiento tradicional, pero sobre todo guiado por valores epistémicos, por valores del saber, no por el lucro, y por también valores que tienen que ver con la justicia social, con la sustentabilidad, que es lo que yo creo que nos da sentido de ser a los científicos. Hay una clara evidencia de entorpecimiento, diría yo, colusión, en términos de su obligación como Estado de asegurar la bioseguridad nacional en México. Hay una incapacidad por parte de sus técnicos, pero también hay evidencias claras de colusión con intereses transnacionales en contra del interés público, en contra de la vida, en contra del futuro de este país. La investigación técnica, como decía, no solamente es poco rigurosa, sino ha llegado a ser oscura, no hay transparencia en los resultados que han obtenido con recursos millonarios públicos, es mentirosa y además, muy probablemente, con evidencia que tenemos, pueda calificarse como fraudulenta. Hay que hacer una evaluación de la ética y la responsabilidad científica a la hora de estar evaluando críticamente, como lo hacemos en este volumen que acaba de sacar la UCS en colaboración con la UNAM,
una tecnología que como esta puede tener un impacto tan profundo en la vida de los humanos y del planeta en general. Y nos preocupan mucho que estos sesgos tecnocientíficos, de estas tecnociencias que se están no solamente desarrollando, sino aplicando, imponiendo de manera completamente antidemocrática, están siendo hechas sin una ciencia real, sin ciencia. Entonces son técnicas, pero ya no son científicas. ¿Por qué? Porque hay conflictos de intereses, tanto monetarios como políticos, y también hay corrupción. Entonces, por eso es que hemos visto un grupo de científicos amplios de este país y de Europa también, de Estados Unidos, que es imprescindible formar estas redes de científicos que de manera completamente independiente de cualquier interés político o económico trabajemos de manera concertada para poder colocar en la sociedad información que sea confiable, que sea crítica y que integre diferentes puntos de vista. Pues bueno, les agradezco mucho esta atención. Aquí está nuestra página web. Los invito a colaborar. Se puede colaborar desde cualquier profesión, desde cualquier punto de vista científico, académico. Es muy importante el trabajo colectivo, voluntario y las aportaciones sin ningún conflicto de intereses. Desde la UCS hemos hecho una serie de señalamientos al Gobierno de México. Sin embargo, a pesar de que sí se ha podido frenar y conjuntar con varias luchas de las asociaciones civiles, como es la demanda esta colectiva, que esperamos fungir como peritos independientes eventualmente, y a pesar de, como que les he comentado, a décadas de la siembra y liberación de maíz transgénico, hasta ahora y su liberación no ha hecho más que producir beneficios privados y muchos riesgos y peligros sociales, económicos, de salud, ambientales, legales. Es imprescindible sumar esfuerzos y creemos nosotros que, siendo el maíz una herencia, un sustento, no solamente de la alimentación, sino de la economía y la cultura indígena y campesina de México, ahorita le tomo su palabra, estoy por concluir, siento yo que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de preservar lo libre de transgénicos como un bien común para México y el mundo, y es urgente, puesto que cuando ya no tengamos opciones, que esto no es el caso ahora, todavía hay opciones, ya de nada nos va a servir ni la ciencia, ni la evidencia, y tampoco la persuasión moral. Entonces, con eso los dejo y pues los invito a hacer preguntas. Muchas gracias.